Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Elena Olea, yo trabajo en Alianza Américas y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este seminario. Este seminario virtual hace parte de una serie de conversaciones que hemos denominado este primer evento Políticas que reemplazan el título 42. Es un esfuerzo conjunto de varias organizaciones que trabajamos a los dos lados de la frontera en este esfuerzo. Nos acompañan el Center for Gender and Refugee Studies, Women's Refugee Commission, el Center for Democracy in the Americas, el Latin American Working Group, el Instituto de Mujeres en la Migración y MUMI, el International Rescue Committee y Alianza Américas. Y nosotros como organizaciones que estamos tratando de trabajar en estos temas en particular vinculados con la política migratoria y con las opciones de protección para la población, identificábamos un vacío en términos de la comprensión y la información que estaba disponible y que estaba disponible en español frente a los cambios de políticas a propósito del fin del título 42. Y es por ello que resolvimos que era prudente juntar nuestros esfuerzos, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento para tratar de compartir con ustedes cómo nosotros entendemos que se encuentran las medidas a esta fecha. Y quiero destacar que lo estamos haciendo porque lo que observamos es que se puso fin al título 42, se vuelve al título 8 con modificaciones sustanciales a cómo se estaba manejando la política en términos de ingreso de personas por la frontera sur a Estados Unidos. Y se anuncian medidas, algunas de las cuales el diseño no pareciera estar finalizado, o por lo menos todo su contenido no es público y conocido por todos nosotros. Y tampoco están todas implementadas. Entonces tenemos en algunos casos casi que solamente el título general, pero no tenemos los elementos completos de la medida. Y por eso nos parecía oportuno tratar de juntar lo que nosotros conocemos y entendemos con todos ustedes. También escuchar sus preguntas que nos pueden ayudar y entre todos podemos tratar de comprender un poquito mejor dónde están las políticas y también dónde están los vacíos en información. ¿Y dónde está la desinformación? Porque nos parece que esos son elementos centrales para lo que vamos a hacer el día de hoy. Les queremos pedir que por favor vayan escribiendo todas sus preguntas en la opción de Q y A, que aparece también al lado de la opción de interpretación. Para que podamos tener un segundo momento en este espacio, luego de las presentaciones, para responder a todas sus preguntas. Si tienen cualquier inquietud, por favor, pónganla en esa casilla de preguntas y respuestas. No se censuren, no hay pregunta tonta. Lo más importante es que esta sesión contribuya a responder a muchísimas de las dudas, inquietudes y desinformación que hay dentro de todas las personas. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a las organizaciones que nos sumamos en este esfuerzo conjunto y esperamos que esta sesión de hoy contribuya un poco a clarificar más el panorama. Y desde ya quiero anunciar, para no olvidarlo, que tendremos otra sesión el próximo martes 23 de mayo a la misma hora, a la cual ustedes quedaron automáticamente inscritos por haberse inscrito a esta primera sesión, para mirar en detalle uno de los componentes en profundidad, que es mirar los otros programas de asilo, cómo están funcionando los programas de asilo de México en Centroamérica, en Colombia y en Ecuador. Esto a partir de un informe que preparó el Center for Gender and Refugee Studies, porque creemos que también tenemos que avanzar en nuestra comprensión y nuestra información en torno a cómo están funcionando esos otros sistemas de protección. Y esto, por supuesto, porque hace parte, como vamos a discutirlo ahora, de las nuevas medidas. Así que les agradezco mucho a todos su presencia el día de hoy y le quiero dar la palabra a Julie Bourdoisio del Center for Gender and Refugee Studies. Julie, adelante. Muchísimas gracias, Elena. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y todas. Les voy a hablar hoy de la nueva norma, la que se llama en español Ilusión de Vías Lícitas. Esta nueva norma, Elena, por favor, el siguiente.
Gracias. Esta nueva norma entró en vigor la semana pasada, el 11 de mayo de 2023, y estará vigente durante por lo menos un periodo de 24 meses, o sea, 2 años. Aplica para los que no son ciudadanos estadounidenses que ingresan a los Estados Unidos desde México a través de la frontera terrestre del suroeste o de la costa adyacente. Para todos los que viajaron a través de otro país que el suyo, entre el 11 de mayo de 2023 hasta el 11 de mayo de 2025. O después de que se finalice el título 42, dice la regla, pero ya fue, la semana pasada se finalizó. Voy a ir despacito con cada uno de esos puntos. Hay que saber que esta norma no tiene un carácter retroactivo. Quiere decir que si usted pasó la frontera antes del 11 de mayo de 2023, esta regla supuestamente no se debe de aplicar a usted. Entonces, una sobrevista. Esta normativa es ilegal, obstacula el asilo. Solo para que nos demos cuenta un poco, recordemos por qué hay asilo. Recordemos que viene de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos la historia de este barco, el Santo Luis, que llegó lleno de judíos que huyeron perseguidos por su fe en Europa. Llegaron en este barco más de 900 judíos y no pudieron llegar en Cuba, no pudieron entrar en Canadá, no pudieron entrar en los Estados Unidos porque no tenían papeles. Tuvieron que regresarse y allá más de un tercio se murió de vuelta en Europa. La comunidad internacional dijo nunca más. Hicimos protecciones internacionales. Esta norma es una violación de las protecciones internacionales. También se basa en las prohibiciones de asilo de la administración Trump, que fueron repetidamente derribadas por los tribunales federales. La ley de los Estados Unidos es clara. Cualquier persona en los Estados Unidos o que está en los Estados Unidos o en un puerto de entrada, independientemente de su manera de entrada o de su estatuto legal, puede solicitar asilo. Y esta regla entonces cambia todo. La ley otra vez viola el derecho internacional. Aún ACNUR comentó a la regla cuando hubo la propuesta para esta norma. ACNUR hizo un comentario muy con sus preocupaciones. Según el derecho internacional, está prohibido devolver a las personas refugiadas a la persecución. Es decir, eso es el principio de no devolución. Alguien que corre riesgo por su vida no lo pueden devolver a donde corre riesgo. Está prohibido sancionar a nivel internacional a las personas por su entrada de manera irregular en el país. Y el acceso al asilo debe ser no discriminatorio. Entonces, la lucha ahorita, la lucha por la justicia es muy grande. Cuando hace un mes publicaron la propuesta para esta normativa, más de 51,000 comentarios fueron presentados por una amplia gama de individuos y organizaciones que la gran mayoría se opusieron a la regla, incluyendo obispos católicos, rabinos, sobrevivientes del Holocausto y sus familias, el sindicatos aún de funcionarios de asilo, ex jueces de inmigraciones, el ACNUR, 82 miembros del Congreso del propio partido del presidente. Todos esos escribieron comentarios con sus preocupaciones. Entonces, con la SLU, nosotros, el NIGC, acabamos de presentar una oposición legal de esta normativa. Entonces, ¿qué dice la norma? Ok, esta es la transferencia complicada, pero voy a ir paso por paso. La norma crea una presunción refutable de ineligibilidad para el asilo, para cualquier no ciudadano que ingrese la frontera suroeste o la costa adyacente, suroeste de México, y que lo entra de manera ilegal, sin documentación legal,
entre el 11 de mayo de 2023 hasta el 11 de mayo de 2025. Y después de que esta persona pasó a través de un tercer país que es parte de la convención. Eso quiere decir cualquier parte de Centroamérica y América del Sur, excepto Guyana, pero uno de todas formas tiene que pasar por esos países. Entonces, esta regla se le aplica en esas condiciones a menos que estas personas estén comprendidos con una excepción, a menos que haya una excepción en su caso, o que puedan refutar la presunción. Les voy a explicar qué es. Ok, ahora en palabra normal. El gobierno va a asumir, va a presumir, va a suponer, va a creer que usted no es elegible para el asilo, que no se le puede otorgar la protección del asilo. Si usted no es ciudadano estadounidense y además no tiene documentación legales, papeles, y cruzó la frontera en un puerto de entrada, y eso o por el desierto o cruzando por río, cualquier forma de cruzar, o llegando por barco en la costa adyacente a México. En claro, si usted no es mexicano y usted cruza la frontera de cualquier forma sin papeles legales, a menos que haya una excepción o a menos que pueda refutar esta presunción, esta normativa se le aplica. Esta presunción que usted no es elegible para el asilo se le aplica. Entonces vamos a hablar de esas excepciones. Esas excepciones son casos muy reducidos, muy reducidos. Por eso lo llamamos bloqueo de asilo. Una excepción es que uno tiene lo que se llama parole, y voy a explicar también cada uno, y mis colegas también van a explicar mucho más los detalles. Otra excepción es que usted se presentó a una puerta de entrada con una cita a través de la aplicación CBP1. Mis colegas van a hablar en detalles de CBP1 y yo les voy a hablar un poquito ahorita. A menos de que puede demostrar con una preponderancia de la evidencia que no le fue posible usar la aplicación. Voy a explicar un poco más tarde. También otra excepción es que usted buscó asilo en un país de tránsito y recibió una denegación final. Voy a explicar un poco más. O usted es un menor de edad no acompañado. En este caso es una excepción a la regla. Otra vez, eso significa que si usted usó los caminos que se dicen legales, es decir, que obtuvo una cita a través de CBP1 con una advertencia que voy a hablar después, o obtuvo parole que voy a hablar después, o se le negó asilo en otro país, o es un menor no acompañado, y además tiene un temor creíble de persecución, entonces en este caso ya va por el camino que es más normal. Ok, las excepciones, voy más rápido, perdón. Para explicarles bien, la excepción una es si uno tiene una cita con esta aplicación CBP1. Mis colegas les van a hablar en detalle de todos los problemas que hay con esta aplicación. Pero bueno, es una excepción. Si tuvo una cita con CBP1, ya no le aplica la norma y puede tener su entrevista normal. Entonces, la pequeña cosa que uno tiene que tomar en cuenta es que si no puede usar la regla, si no puede usar la aplicación, la regla dice que mediante una preponderancia de la evidencia de que no fue posible acceder o utilizar la aplicación debido a barrera de idioma, analfabetismo o falla técnica significativa o otro obstáculo grave y continuo y grave. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que demostrar con mucha fuerza, más de 50%, saber lo que quiere decir, que no fue posible para usted usarlo. Supuestamente su palabra debería de ser suficiente, pero vamos a ver después que en la aplicación no es tan cierto.
sino la aplicación está en idiomas limitados. Entonces, si no puede hablar el idioma de la aplicación, supuestamente sería una excepción. Pero no vale solo hablarlo, también vale hemos visto que la regla en los comentarios dice que uno debe de pedir ayuda, que no vale decir solo, oh, yo no hablo, no puedo leer. Entonces vamos a hablar después. Pero es una barra muy alta demostrar que uno no puede usar la aplicación. La segunda excepción. Otra vez, si se aplica la excepción, entonces ya usted puede pasar la excepción del programa de Parole. Mis colegas van a hablar más de eso. El programa de Parole también está muy limitado. Solo está para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela. Y solo hay 30,000 plazos al mes, dividido entre las 4 nacionalidades. Y también tiene un montón de requisitos. Hay que estar fuera de los Estados Unidos, hay que llenar un formulario especial, tener un patrocinador que vive en los Estados Unidos que puede hablar, comprar un boleto de avión, tener un pasaporte vigente. También usa la aplicación de CBP1 y demostrar que es un beneficio. Entonces, es otra vez muy complicado. Una clarificación. Aún si tiene una excepción, eso no quiere decir que usted ya puede tener asilo. No, solo quiere decir que va a pasar por una entrevista de temor creíble. El camino sigue. No es que uno tiene asilo si una excepción, solo que la normativa no se le va a aplicar. Ok. La tercera excepción es, la tercera excepción, gracias, es la denegación de asilo en un país de tránsito. Esta aplicación aplica si el solicitante de asilo busca asilo o protección en un país a través del cual viajó el no ciudadano y recibió una decisión final negando esa solicitud. Eso quiere decir que, más que todo, cualquiera que no es mexicano y que pasó por un país de tránsito y que aplicó por asilo, debe de haber recibido una denegación. Y la normativa no toma en cuenta la disponibilidad, la eficacia del sistema de asilo en el país de tránsito o los peligros para los migrantes en esos países de tránsito. Entonces es casi imposible. Tendremos otro webinar que van a hablar de esos problemas, de los problemas en los países de tránsito. Entonces, o hay excepciones, como acabo de decirles, esas 3 excepciones, la cuarta es que usted es menor no acompañada. La otra forma es refutar la presunción, la refutación. Es decir, tratar de demostrar que la normativa no debería de aplicarse a usted debido a excepciones, circunstancias excepcionalmente apremiantes. Por esas circunstancias no debería de aplicarse la normativa a usted. Voy a hablar de esas formas, de esas presunciones, llamamos en forma técnica, de refutar la presunción, perdón. Entonces, esas 3 circunstancias de circunstancias excepcionalmente apremiantes que pueden refutar la presunción son emergencia médica aguda, y voy a hablar un poco de cada una. Amenaza inminente y extrema para la vida y la seguridad de una persona. Y tercero, ser víctima de una forma grave de trata de personas. Entonces voy a hablar de cada uno. Entonces, para cualquiera de las circunstancias excepcionalmente apremiantes, el no ciudadano debe de demostrar que estas circunstancias, la barra para demostrar esas circunstancias es muy alta. Otra vez es el estándar que se llama preponderancia de la evidencia, lo que significa que hay más de 50% de chance que le pase algo o que eso está verdadero, la circunstancia.
Y esta circunstancia debe de existir en el momento de la entrada, no hace 2 meses, en el momento de la entrada. Y debe de relacionarse con el ciudadano, con la persona que está pasando o con un miembro de la familia que está viajando con esta persona. No puede uno decir, mire, mi hermano ahí en El Salvador tiene riesgo ahorita. No, esta circunstancia, para refutar la regla de que eso debe aplicar a usted o a alguien con quien viaja en el momento. Entonces, ¿qué es una emergencia aguda? No está claro lo que significa algo potencialmente mortal, alguien que enfrenta necesidades médicas agudas y graves que no pueden tratarse o atenderse adecuadamente fuera de los Estados Unidos. Hay que saber que otra vez la barra es casi imposible demostrar que uno tiene una emergencia médica aguda. El estándar está muy elevado. La amenaza inminente y extrema, entonces otra vez debe de ser algo, un atento a su vida o a la seguridad, como una amenaza inminente de violación, de secuestro, de tortura o de asesinato. En el momento otra vez de que cruzan la frontera, de tal manera que si no pueden esperar para usar la aplicación CBP1 sin poner su vida o su bienestar en riesgo extremo. Ojo que no incluye amenazas generalizadas. Uno no puede decir, según la normativa, es muy peligroso en México. No, uno tiene que decir, mi vida o la vida de el que viaja conmigo está en peligro o mi seguridad física. Y otra vez, la barra está muy alta. Bueno, eso ya lo dije, inminente quiere decir ahorita mismo y no es especulativo, no es generalizado. Y extremo es la gravedad de la amenaza. Y otra vez, la barra está muy alta. Estábamos en una llamada esta mañana y no, ni de repente la gente en la frontera pueden ayudarnos en considerar qué consideran grave, suficiente grave. Ok, y la tercera manera de refutar esta normativa es de decir que uno va a ser víctima o es víctima de una forma grave de trata de persona. La trata de persona se define como uso de la fuerza, fraude o coerción para someter a alguien a realizar un acto sexual, comercial o servidumbre involuntaria, servidumbre por deudas o esclavitud. Entonces es ya bien definido bajo de la ley y también muy difícil comprobar. Otras circunstancias excepcionalmente imperiosas, supuestamente para evitar la separación, la regla incluye que si el solicitante no tuvo excepción y no pudo refutar la regla, pero sí puede calificar para otras protecciones, lo que llamamos la protección de retención de remoción o de protección bajo de la tortura, de la Convención de la Tortura. Son dos protecciones que son más difíciles conseguir y que supuestamente, normalmente, no incluyen familiares, pues en este caso, si el solicitante por causa de la normativa no pudo conseguir asilo, pero sí consiguió las demás protecciones como CAT y la retención de remoción, en este caso los familiares pueden participar, pueden ser incluidos y recibir beneficios. Pero eso es. Entonces, la refutación de la presunción se va a presentar supuestamente en varios niveles, a nivel de la entrevista de miedo creíble, cuando se revisa por el juez de inmigración, entrevistas en la oficina de asilo o en todos los procedimientos de la Corte de Inmigración.
Bueno, eso era muchísima información. Vamos a aceptar preguntas después y voy a pasar la llamada, la palabra a mis colegas ahorita. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Julie. Mi nombre es Savi Arvi y trabajo en la Women's Refugee Commission y me da mucho gusto estar con todos hoy y hablar de este tema bastante difícil y bastante complicado. Y ahorita voy a hablar específicamente sobre las citas de CBP-1 en las puertas de entrada. Como ya explicó mi colega Julie, hay muchas restricciones y pocas excepciones a la nueva norma. Entonces, lo que quiero dejar claro antes de empezar es que para las personas que están llegando ahorita a Estados Unidos, pues hay pocas excepciones y la manera principal para solicitar asilo en este momento es a través de la aplicación, de usar la aplicación CBP-1 para programar una cita. Entonces, ahorita entro en más detalle. ¿Cómo funciona la aplicación móvil CBP-1? Pues lanzó para la programación de citas en puertas de entrada el 12 de enero este año y entrar a Estados Unidos con una cita no significa que alguien ya obtuvo asilo. Básicamente las citas son para entrar y obtener la posibilidad de iniciar el proceso de asilo ya después. O sea, ya después de entrar con la cita a Estados Unidos, pues hay que solicitar asilo en Estados Unidos y buscar a un abogado. Y también otro punto importante es que las citas son gratis. No es necesario contar con el apoyo de una ONG u otra persona para programar una cita de CBP-1. Ya hemos escuchado de muchos casos de fraude, de muchas personas que están cobrando para el uso de CBP-1. Entonces, no, la aplicación es gratis, las citas son gratis, no hay que pagar para obtener una cita. Y también la aplicación está solamente disponible en este momento en inglés, español y criollo. Pasando a la siguiente lámina, un poco más sobre las citas de CBP-1. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 84,000 personas han programado citas desde enero de este año y las nacionalidades más comunes han sido mexicanos, haitianos y venezolanos de enero a marzo. Y cómo funciona es que se abren 1,000 citas diarias en 8 puertas de entrada de Estados Unidos. Ahorita mi colega va a entrar a más detalle, pero se abren esos 1,000 citas diarias y hay la opción de presentarse con una cita solo o con su familia. Y todos los días se programan citas para 2 semanas después. Y antes, estas citas, antes del 11 de mayo y esta nueva norma, las citas eran para la excepción a título 42. Ya no existe el título 42, pero todavía son vigentes las citas otra vez y es la manera de conseguir una excepción a la regla. No le aplica la regla si entra con la cita de CBP-1. Y ahorita voy a pasar la palabra a mi colega Miguel para entrar a detalle con todos los retos que hemos visto con la aplicación. Muchas gracias. Muy buen día a todas, a todos. Gracias por estar acá en esta conversación. Por supuesto, también agradecer a nuestras colegas panelistas quienes nos están proporcionando toda la información en este momento. Mi nombre es Miguel Ángel Lugo. Yo trabajo en el Comité Internacional de Rescate, específicamente en el proyecto Infodigna, una plataforma digital que proporciona información segura y accesible a la comunidad de movimiento. Estamos acá dejándoles el enlace infodigna.org para que por favor puedan, si es de su interés, ingresar a la plataforma. Gracias. Y continuando con los cambios sustanciales a la aplicación CBP-1,
Yo quisiera primero entrar al detalle por lo menos de 4 cambios que nos parecen como muy relevantes. Fundamentalmente, antes del 10 de mayo, la aplicación funcionaba de una determinada forma que hacía, y sigue siendo, pero hacía muy complejo obtener una cita. A partir del 10 de mayo de este año, CBP anunció algunos cambios que cambia fundamentalmente la manera de solicitar, asignar y confirmar una cita. Básicamente estos cambios se componen de un proceso de tres fases. El primero de ellos es que ahora tenemos la posibilidad de solicitar una cita 23 horas al día, es decir, de las 10 de la mañana a 9 de la mañana horario de la montaña, a diferencia de lo que sucedía antes de estos cambios, en donde solamente a una determinada hora, es decir, a las 9 de la mañana, todas las personas que querían solicitar una cita tenían que hacerlo en ese horario determinado y todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces esto hacía muy complicado y detonaba muchos problemas de conectividad y de errores en la plataforma, que evidentemente pues es una de las áreas de oportunidad que sigue teniendo la plataforma. Entonces tenemos este periodo de 23 horas para solicitar una cita y una vez que transcurra este periodo de 23 horas, tenemos el proceso de asignación de citas al día siguiente. Es decir, que a partir de las 10 de la mañana, horario de la montaña del día siguiente en donde se solicita la cita, el sistema de manera aleatoria va a empezar a asignar las citas a las personas que hicieron esta solicitud un día anterior. Entonces, una vez que se hace este proceso de asignación, las personas que fueron a las que se les asignó la cita van a tener un periodo de 23 horas para poder confirmar la cita. Entonces, uno de los mensajes que son como muy importantes y que queremos resaltar es que no es suficiente nada más con asignar o que se nos asigne una cita, sino que tenemos que estar muy al pendiente de la aplicación para poder estar en posibilidad de confirmar la cita en este periodo. Y es importante decir que si no confirmamos nuestra cita en el periodo de 23 horas, pues va a ser una oportunidad perdida y tendremos que nuevamente hacer el proceso de solicitud de cita. Entonces tenemos este proceso de solicitud, asignación y confirmación y tenemos que estar como muy alertas para seguir cada uno de los pasos y evitar que se nos pueda pasar una cita que haya sido asignada. Hablar un poco de los procesos del criterio de asignación de la cita. Pues con información oficial, el gobierno de Estados Unidos nos ha dicho que parte de este proceso de asignación tiene una base de 60-40%, es decir, que el 60% de las citas que están siendo asignadas son en función de una priorización de aquellos registros que tengan más tiempo y el otro porcentaje restante es en función de un sistema aleatorio de las personas que solicitaron una cita al día siguiente. Al final del día estamos ante un proceso aleatorio, con un énfasis en priorizar aquellos registros que tienen más tiempo esperando una cita. Hablando un poco de las limitaciones, pues es una aplicación que solamente para efectos de solicitar y programar una cita va dirigido a personas que se encuentran en el centro y norte de México. Hay 8 puertos de entrada autorizados para este proceso: el puerto de entrada de Brownsville, Paso del Norte, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo en Texas, Calexico y San Isidro, y en Nogales, Arizona. Y pues uno de los impedimentos o una de las limitaciones en donde más se ha hecho énfasis es que va a haber un problema o está habiendo un problema con los registros duplicados. Parte del comunicado oficial que se ha informado es que la intencionalidad o la recomendación es que las personas eviten tener registros duplicados o que su nombre se encuentre en otros registros porque pueden haber problemas para poder, para que se les pueda asignar una cita o inclusive avanzar en el proceso. Si gustas, gracias. Hablando un poco de retos y dificultades en el uso de la aplicación, nosotros lo que hemos visto en el día a día trabajando con clientes es que existe una brecha muy importante en el uso de herramientas digitales. Pues por supuesto que nos hemos encontrado con clientes que pues no saben utilizar una aplicación o han estado en contacto con este tipo de herramientas o no cuenta con un correo electrónico. Entonces es un elemento que es muy importante tomar en consideración, que impide que muchas personas puedan utilizar la herramienta.
Uno de los elementos que dificultan también el uso de la aplicación es la falta de conectividad. Personas que no cuentan con acceso a Internet. El tema de los registros duplicados. Y estamos viendo cuál va a ser en realidad el impacto o el alcance que esto pueda tener a mediano plazo, porque dentro del trabajo que estamos desarrollando de campo hay muchas personas que cuentan o que contaron con registros duplicados o que tienen más de un registro. Entonces, eso es un elemento muy importante. Sí va a dificultar que eventualmente personas puedan obtener una cita cuando es complicado que puedan tener como el acceso a sus registros anteriores. Y el elemento de desinformación, que eso pues ha dificultado que las personas también puedan acceder a la información de cómo descargar la aplicación, de cómo instalarla y de cómo hacer el llenado correcto. Nosotros desde el IRC algunas acciones concretas que hemos identificado e implementado para poder un poco paliar estas situaciones, pues que nos ha parecido, lo hemos hecho el acompañamiento en los procesos de llenado de información en la aplicación y fortalecer las estrategias digitales y presenciales para informar de los cambios y el funcionamiento de la aplicación. Consideramos que estos dos son elementos importantes que podemos implementar. Y de mi lado es todo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Creo que es mi turno. Mi nombre es María José Espinosa y trabajo en el Centro para Democracia en las Américas, sea una organización sin fines de lucro que está también basada en Washington, D.C. Es un gusto estar con mis colegas hoy hablando de estos temas que son tan importantes. Yo voy a comenzar mi presentación un poco hablando de los anuncios que se hicieron paralelos a los anuncios que ya han hablado mis colegas, sobre todo las vías complementarias de movilidad humana y los centros regionales de procesamiento. El anuncio que se hizo también incluyó la expansión de algunas vías legales de migración y la creación de centros regionales de procesamiento con el objetivo de, y estoy citando, reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales desde las Américas. En cuanto a las vías legales, se anunció la expansión de los procesos de permisos para reunificación familiar destinado a El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, así como la modernización del proceso de parol por reunificación familiar de Haití y el proceso de parol por reagrupación familiar para Cuba. Otras medidas que también se anunciaron que no vamos a tratar hoy, pero que forman parte un poco de este paquete, es la duplicación de la cantidad de refugiados, de personas refugiadas del hemisferio occidental y la implementación de una campaña de 60 días ante la migración que hay en el Darién, en coordinación entre Colombia y Panamá. Sobre el proceso de parol para los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que es básicamente el primero que se anunció y fue anunciado por la administración Biden el 6 de enero, como mencionó mi colega Yuli. Este proceso de parol, a través del cual hay un total de 30.000 nacionales por mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y sus familiares inmediatos que pueden solicitar ingresar a los Estados Unidos. El programa permite básicamente que una persona patrocinadora en Estados Unidos solicite a nacionales de estos países que se encuentran fuera de los Estados Unidos y que carecen de los documentos de entrada para que sean considerados caso por caso para una autorización adelantada para viajar y un periodo de permanencia temporal de hasta 2 años por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo en los Estados Unidos. Para participar en este programa, las personas beneficiarias elegibles deben ser nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela o familiar inmediato que viaja con una persona de estos 4 países, tener un pasaporte vigente y válido para entrar a los Estados Unidos por vía aérea, estar fuera de los Estados Unidos, por supuesto tener una persona que le patrocine en Estados Unidos, y allá en la diapositiva pueden ver los requisitos que deben cumplir estas personas, someterse a y superar procesos biométricos y biográficos de seguridad nacional que establece Estados Unidos y cumplir con otros criterios de elegibilidad, tales como estar al día con los esquemas de vacunación, requisitos de salud pública para entrar a Estados Unidos, etc. Siguiente, por favor. No son elegibles para este proceso
las personas venezolanas que han ingresado a Panamá, México, Estados Unidos irregularmente a partir del 19 de octubre del 2022, que fue cuando se anunció el programa piloto para personas venezolanas, ni las personas de nacionalidad haitianas, nicaragüenses y cubanas que hayan ingresado a Panamá, México, Estados Unidos a partir del 6 de enero. Las personas que sean residentes o que tengan doble ciudadanía o hayan sido reconocidos como refugiadas en otro país, o para las que se haya ordenado su expulsión de Estados Unidos en los últimos 5 años. Obviamente las 30.000 vacantes mensuales son limitadas. Los datos de CBP indican que en promedio a final de 2022 en Estados Unidos 50.000, más de las 30.000 personas beneficiadas por mes trataban de entrar por la frontera sur. Igualmente no beneficia, es un programa que no está diseñado para beneficiar a las poblaciones más vulnerables, incluyendo las poblaciones que se desplazan en tránsito. Como parte de esta segunda iteración del anuncio que se hizo ahora en abril, se señaló que se van a seleccionar al azar aproximadamente la mitad de las solicitudes para su revisión y que la otra mitad continuará siendo procesada cronológicamente por orden de recibo en base a la fecha de presentación, que es el aviso que ven en la pantalla. Entonces, se supone que a partir del mes próximo haya un poco de más revisiones de los procesos que todavía están pendientes. Una de las limitaciones más complejas que tiene este tipo de programa es que requiere tener un pasaporte y es muy difícil para algunas nacionalidades contar con pasaporte vigente y válido para entrar a Estados Unidos por vía aérea, como es el caso de Venezuela. Y para todas las nacionalidades en el programa actual, acercarse a las oficinas de administración pública, a las embajadas, a los consulados, también puede ser peligroso para quienes pertenecen a poblaciones marginalizadas, que son disidentes políticos, que temen ser sujetos a persecución estatal. Además, el proceso es gratuito, pero la persona que viaja debe tener los recursos para comprar los boletos para viajar a los Estados Unidos. En el chat pusieron información sobre un webinar que es específicamente sobre este tema, donde hay mucha más información sobre este programa. Siguiente, por favor. Lo nuevo, como parte del anuncio que se hizo en abril, es que se incluyó un parol por reunificación familiar para personas de Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Este programa es importante entender que es diferente del CHNV, el programa para Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, pues solamente funciona para las personas de estos 4 países y sus familiares inmediatos que tienen aprobadas peticiones de reunificación familiar presentadas en su nombre por un ciudadano o residente permanente legal en los Estados Unidos. También es importante destacar que este proceso aún no ha comenzado. Cuando el proceso se inicie oficialmente, ciertas personas que ya serán evaluadas y que tienen este formulario de petición de familiar extranjero que se llama I-130, que es basado en la familia, pueden ser consideradas previa invitación para obtener un parol caso por caso mientras esperan su visa de inmigrante por reunificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Las personas en espera de reunificación familiar que sean aprobadas para el parol podrán viajar a los Estados Unidos y obtener un permiso de trabajo y, en dependencia de la nacionalidad, otros beneficios públicos hasta que su visado por reunificación familiar sea aprobado. La diferencia es que en este momento los casos de reunificación familiar, como sabemos, esperan en el país de origen y no en los Estados Unidos. El proceso, según lo que es públicamente disponible, pues no hay mucha información todavía, es que después de que ciertos peticionarios que son ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Estados Unidos tengan el formulario de petición de familiar extranjero aprobado, reciben una invitación por parte del Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado, donde pueden solicitar la consideración para obtener el permiso de permanencia temporal bajo estos procesos a nombre de un familiar de Colombia, de Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Los peticionarios deben recibir la invitación para participar en este proceso y es importante también destacar que las invitaciones aún no se han emitido y no hay mucha más información. Lo que dice ahora mismo el sitio web es que se proporcionará mucha más información en la página a mediados de junio. Entonces, antes de esta diapositiva, solamente a modo de conclusión,
Sin dudas, el programa de Parol es un paso positivo hacia la migración humana, segura y ordenada en la región. Sin embargo, es un permiso temporal discrecional para entrar y permanecer en Estados Unidos que no tiene un camino claro para obtener un estatus legal permanente, y esto depende también mucho de la nacionalidad, y que no está diseñado para beneficiar a las personas con necesidades de protección internacional. Este tipo de programa debe venir siempre acompañado de los fortalecimientos de los sistemas de asilo, y ya hemos visto que este no ha sido el caso, sino lo contrario, así como de la creación y la ampliación de otras vías complementarias de movilidad humana para reducir los riesgos de muerte, de violencia de género y otros abusos contra los derechos humanos. La siguiente diapositiva. Ya estamos en eso. Finalmente, brevemente sobre los centros regionales de procesamiento que se anunciaron en este paquete de medidas. De acuerdo a la administración, estos centros se van a ubicar en emplazamientos claves del hemisferio occidental. Los primeros centros se van a instalar en varios países de la región, se ha mencionado Colombia y Guatemala. El anuncio añade que las personas de la región podrán hacer una cita desde el teléfono para visitar el centro de procesamiento regional más próximo antes de viajar, obtener una entrevista con especialistas en inmigración y, si reúnen los requisitos, ser procesados de manera rápida para acceder a vías legales a los Estados Unidos, Canadá y España. Estos centros van a ser operados por organizaciones internacionales, incluyendo la ACNUR y la OIM. Allí en la presentación les dejo la información que existe en este momento del sitio movilidadsegura.org, donde se supone que se va a recoger más información sobre los centros. Realmente existe poca claridad sobre los detalles del funcionamiento de estos centros. Al parecer, tienen objetivos amplios que no estarán solamente limitados a la tramitación de solicitudes de reasentamiento de refugiados, sino que también incluirán procesos de reunificación familiar, como los mencionados, y otras vías legales a la migración, incluyendo la migración laboral. En este sentido, para poder tener mayor claridad, necesitaremos mucha más información sobre el funcionamiento. Por ejemplo, cuáles van a ser los criterios de elegibilidad, la locación, los tiempos de procesamiento, y qué pasará con aquellas personas que no clasifiquen para ninguna de las opciones ofrecidas, entre otros detalles que todavía no son públicos. Voy a parar aquí porque creo que queremos dejar un espacio para las preguntas. Gracias. Vicky. Hola, perdón, ¿cómo están? Nosotros hemos tenido como 25 preguntas, y algunas de ellas hemos dado respuestas en el proceso, en el transcurso de las presentaciones. Hay algunos que quedan pendientes, por ejemplo, el primero es de Rodolfo García Zamora. El acuerdo con México en solo recibir 1,000 migrantes deportados diarios de los Estados Unidos, según el convenio con AMLO en enero 2023. Hay otros de cuándo debe hacer la petición para parol humanitario usando el CBP-1 app. Debe ser antes o después si la persona entra desde un aeropuerto. Hay interés en saber dónde se puede dar seguimiento a estos datos en fuentes oficiales. Creo que serían ambos los Estados Unidos y México. Hay otra pregunta sobre de un compañero del Consejo Migrante de Canadá, y hay una gran cantidad de personas extracontinentales que llegan desde la frontera en México, Estados Unidos, y quiere saber si podrían
indicarles si personas que buscan reunificación familiar en Canadá tendrían alguna vía preferente. Otra pregunta sobre el título 42. Se hablaba de implementar parol también para personas de El Salvador, Guatemala y Colombia. ¿Esto es correcto? Y en caso de ser correcto, sería el mismo procedimiento. Y alguien quiere que repita qué nacionalidades aplicarán para el cambio en las visas de unificación familiar. Y los participantes están pidiendo los contactos de los panelistas. Y quizá hay otras más preguntas. ¿Cuáles van a ser los criterios que se tendrán en estos centros regionales de procesamiento, para determinar el país de acogida de las personas? Y se prevé que los centros de procesamiento sean centros de detención de personas en movilidad, pensando en los centros de Ruanda por parte de la Reino Unido. Bueno, yo voy a parar ahí a ver si hay algunos de los panelistas tienen respuestas para estas preguntas. Vicky, yo puedo empezar con algunas de las aclaraciones sobre el programa de reunificación familiar. Okay. En este caso, como comentaba, el primer programa de parol que se anunció es diferente al anuncio que incluye ahora a El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Esto es diferente al programa de parol que se anunció el 6 de enero. En este caso solamente va a funcionar para las personas de estos 4 países y sus familiares inmediatos que tienen aprobadas peticiones de reunificación familiar que ya fueron presentadas en su nombre por un ciudadano, una persona residente en los Estados Unidos. No es lo mismo que un programa de parol humanitario como el que se aplica para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Entonces, esa es la mayor diferencia y esas son las 4 nacionalidades. En cuanto a los criterios de los centros de procesamiento, como comentaba, es una de las interrogantes que tenemos. No se sabe cuáles van a ser los criterios a seguir para los centros de procesamiento aún. Muy bien. ¿Alguien más? Tuvimos una pregunta en el chat que alguna gente está usando las rutas de tránsito por Nicaragua y piensan por alguna razón que entonces la presunción o la excepción de pasar y pedir una denegación de asilo por Nicaragua no valdría. No, cualquier país de tránsito hay que tener una denegación de asilo por cualquier país de tránsito, así sea México si es el último país de tránsito. La regla o la normativa no forza a alguien a escoger el país donde va a pedir o solicitar asilo, pero dice podrías pedir asilo en cualquier de esos países de tránsito que pasaste. Hubo también una pregunta que sería que para refutar la regla uno puede hablar de que es víctima de trato de smuggling cuando la ayudan a pasar la frontera. Eso no califica como tráfico de personas, hay que ser una víctima de tráfico grave y como expliqué, más que todo significa trata sexual en un acto sexual comercial y que incluye fuerza, fraude y coerción. Esas son las preguntas que vi sobre la primera parte. No sé si mis colegas tienen más detalles. Sabi, ¿quiere añadir algo? Sí, gracias, Becky. Pues también ha habido unas preguntas sobre CBP-1, sobre si hay que solicitar una cita de CBP-1 todos los días. Y la respuesta es sí.
como solamente hay 1000 citas para toda la frontera que se abren todos los días, es bastante difícil conseguir una cita. Entonces, normalmente hay que solicitar una todos los días, o sea, y a veces no hay como un estimado de la espera. Hay personas que logran obtener una cita en días. Hay otras personas que solicitan una cita todos los días y logran obtener una después de unos meses. Entonces, sí, sí. Creo que es todo de mi parte. Gracias, Vicky. Bueno, gracias, Miguel. Gracias. Pues creo que la pregunta de CIP igual justo quedó respondida, pero es eso, o sea, seguir insistiendo si no tenemos una cita, si no tenemos una cita asignada, pues diariamente hasta que estemos en posibilidad de obtener una cita y poderla confirmar. Muy importante estar al pendiente de la aplicación para que no se nos pase el periodo de confirmación. Muy bien, gracias. Y María José, ¿algo más a añadir? No, gracias, Vicky. ¿Alguien puede responder a dos últimas preguntas? Quizás una de ellas no podemos responder hoy, pero es me gustaría que me explicaran cómo funcionaba el sistema de asilo antes de la pandemia, es decir, el título 42. Y a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia de cómo queda ahora? La segunda pregunta es, ¿en los centros de procesamiento no serán para solicitar asilo? Ha explicado en los Estados Unidos. Y la pregunta es, supuestamente, ¿quiénes son los que deberán pedir cita para dichos centros? ¿Y cuál es la diferencia sustancial entre pedir asilo y refugio? ¿Hay alguien que puede responder a estas preguntas? Julie. Bueno, la última entre asilo y refugio. Asilo se pide cuando uno llega a los Estados Unidos. La ley, la protección es la misma, el procedimiento, los procesos son diferentes. El asilo es cuando uno llega en los Estados Unidos, pasa la frontera. Refugio y el número de refugiados está decidido cada año por el presidente y el Congreso. Entonces hay un número definido con nacionalidades definidas de refugiados cada año que está decidido. Ahorita tenemos creo más de 100,000, 125,000 refugiados, puestos de refugiados asignados para todo el mundo por los Estados Unidos para este año. Eso es una subida. La diferencia entre título 42 y ahorita lo que está pasando es que bajo de título 42 uno no podía pasar, regresaba y volvía a intentar. Ahora con esta nueva normativa, uno puede ser deportado al final y tener una barra que le podría aplicar. Aunque me imagino mis colegas tienen más que decir sobre eso. Muy bien. ¿Alguien que quiere añadir algo? ¿Sabe? Yo entiendo que hay varias preguntas que siguen llegando y nosotros hemos programado solo una hora para el webinar de hoy. Lo que sí vamos a hacer es compartir el webinar con ustedes, la grabación, con unas de las notas. Y para las preguntas que no hemos tenido por tiempo para responder hoy, nosotros podemos buscar cómo poner respuestas en el correo que les enviamos. Y yo creo que también yo quiero recordarles que vamos a hacer otro webinar el 23 de mayo. Y quiero decir que eso es una conversación que va a seguir
Nosotros estamos aprendiendo cada día, cada semana, nuevos detalles, información sobre qué está pasando obviamente en la frontera. Y vamos a seguir conversando y brindando información y esperamos verlas el 23 de mayo. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y a todas las personas por su asistencia el día de hoy. Les vamos a compartir esta presentación en PowerPoint con ustedes que tiene mucha información, muchos vínculos y es probable que muchas de las respuestas también las encuentren ahí. También compartiremos otros documentos de las organizaciones participantes que confiamos ayuden a responder algunas de las preguntas. Muchas gracias a ustedes y vamos a continuar en esta tarea de contribuir a informar y entender en qué consisten estas políticas con el fin del título 42. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.